Estimada audiencia, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Entonces, en esta presentación la hice con el fin de corroborar de que el gobierno Petro no está firmando contratos de nueva concesión o contratos EIP. ¿Sí? Se hizo fue exclusivamente con este fin y para lo cual envié una carta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual les voy a leer para que ustedes se den cuenta de que es una realidad, no se están firmando contratos. Y explico más o menos en qué consiste el asunto de la contratación y al final pues doy mis propios comentarios y opinión acerca de la situación actual en la industria petrolera, ¿no? Ya sabemos que hay ciertos tipos de contratos que se necesitan para que haya un movimiento, ¿no? Para que haya un movimiento. La producción que hay actual es gracias a los que ya están, porque eso sí, ellos ya tienen unos compromisos contractuales, los contratistas o multinacionales tienen unos compromisos, ellos un pocito que hacen y unos kilómetros de sísmica 3 de esos, pero normalmente nunca descubren nada, solamente la idea es sostener lo que ya tienen ahí listo y recuperar su inversión, es todo. Entonces eso es una realidad, lo que para eso hice esta presentación, ¿no? Que es una realidad de que el gobierno Petro no va a permitir que se firme más contratos. Prácticamente pues es una dictadura, ¿no? Se puede ver como una dictadura porque ya tienen la capacidad de disponer, obviamente pues tienen el poder sobre todo lo que pertenezca al poder ejecutivo y esas agencias, no solamente esa, sino la de minería, las demás agencias pertenecen y ellos lo pueden agarrar pues como no solamente de manejarla a su antojo, sino sus dineros, ingresos que tengan como plata de bolsillo, ¿sí? Usarla para cualquier cosa, destinarla a lo que para la burocracia y para sus contratistas, ¿no? Entonces todo lo que quiero mirar que ustedes miren y analicen. Estimada audiencia, era todo, muy amable, gracias. Estimada audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Entonces, vamos a hacer esta presentación acerca de los contratos que ha firmado el gobierno Petro a partir del 7 de agosto del 2022, que fue el día de posesión. Como ya sabemos, él ya desde la época de campaña, debido a sus políticas ambientalistas, pues ya había hablado de que no iba en campaña, habló de que no iba a firmar más contratos de exploración y producción. Entonces yo, para corroborar ya y poderle dar a mi audiencia una información veraz, escribí una carta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde esta es la respuesta, la que tengo aquí a la mano, y que pues veo que la magnitud de la información amerita que la pueda compartir con mi audiencia, ¿no? No es una información que tenga que ser secreto de gobierno, es información pública, que ellos mismos la han hecho pública pues, a través del proselitismo en los diferentes medios. Entonces la respuesta a la carta dice lo siguiente: Colombia, potencia de la vida. ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos. La fecha de respuesta dice acá que es de julio 23 del 2024. La fecha de la respuesta. Entonces, Bogotá, Distrito Capital, señor Julio César Vázquez Arango, quien aquí les habla, investigador independiente de petróleo y gas. Mi correo juseba-2006@yahoo.es. Asunto: respuesta a solicitud de información, radicado ID 1628995. Es lo que yo hice, solicitar una información, me están contestando. Dice: cordial saludo.
La Vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se permite dar respuesta a su solicitud de información presentada mediante radicado ID 1628995 y que al tenor literal manifiesta a los tipos o modelos de contratos de exploración y producción que actualmente firman las empresas contratistas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH. Respuesta. Los contratos de exploración y producción se suscriben una vez surta un proceso competitivo de asignación de área o proceso de asignación directa. Hasta acá son dos tipos de contratos que ellos hacen, que es de asignación directa, es que llega ahí un empresario, una empresa de exploración y producción, y en cualquier época del año solicita que un bloque, para que le asignen un bloque para exploración y producción, y se hace el debido contrato, ¿no? Eso llama asignación directa, proceso de asignación directa. Y este que llama proceso competitivo de asignación de área es lo que llaman las rondas, ¿sí? Las famosas rondas, que son diferentes bloques que ellos llaman disque zonas calientes, que calientes no tienen nada, y también los soltan entre los mismos, siempre los mismos jugadores, los mismos con las mismas, como dicen vulgarmente, y los asignan ya de acuerdo a una competencia. Pues la idea de esas rondas es crear una competencia, a ver quién ofrece más, quién da más, quién va, de acuerdo a las categorías que ellos tengan establecidas en los pliegos de participación, ¿sí? En las licitaciones a entrega de bloques, en las rondas. Entonces son básicamente esos dos tipos, ¿no? El de ronda y el de asignación directa, que es en cualquier momento. Para que les quede claro, dice, mediante el cual se otorga al contratista el derecho a explorar el área contratada y a producir los hidrocarburos que descubra dentro de esa área. Eso es todo. Como dice, explorar y producir. Contrato EIP. E de exploración y P de producción. Que normalmente pues se le ha llamado nueva concesión, porque al comienzo de la historia petrolera, cuando estaban gobernando los generales, a finales y comienzos del siglo XX, del siglo XIX, comienzos del siglo XX, entonces ellos, y desde la época de la colonia también se puede decir, siempre se usaba el método de concesión, ¿no? Ya desde la época de la colonia, ya los reyes también, ellos también daban, cuando le dejaban a alguien para explotar un recurso, pues también firmaban este tipo de contratación. Hasta el gobierno del presidente López siempre estuvo vigente y él abolió ese contrato con la ley, una ley del año 1923-10, del año 1974, que es en donde se prohíbe el contrato de concesión en Colombia y se crea el contrato de asociación. Esa es la primera, en 1974. Y ya en el 2003, ya en el gobierno del presidente Uribe, se crea el contrato de nueva concesión. Entonces volvimos a la concesión, en el cual ya llevamos 20 años, ¿no? Y pues no han dado resultados, descubrimientos importantes de la talla de Caño Limón o Cupiagua, que fueron descubrimientos que eran de 1.000, 2.000 barriles, que pues la idea era explotarlos en un término de tiempo y que pues todavía de alguna manera le están produciendo al país, hasta los más antiguos de concesión de la época, el primero, que es el de la Sierra Infanta, todavía produce, ¿no? Ahí en el Catatumbo, la concesión Barco. Todos prácticamente siguen produciendo, pues se les van haciendo lo que llaman recobro mejorado y dan cierta producción que en resumidas cuentas acumulada a un total, que es lo que más o menos produce Ecopetrol, unos 450.000 barriles por día. Los otros 200.000 los producen por el método de que estamos hablando, de
de nueva concesión. Es una idea, ¿no? No es exacto. Dice, en los casos de los términos competitivos, el contrato que se suscribe es el que se publica y hace parte de los términos de referencia. Ese contrato lo hemos mirado acá en presentaciones anteriores, ya lo hemos revisado con pelos y señales, ¿no? ¿Qué es la etapa exploratoria? ¿Cuál es la etapa de producción? ¿Cuál es la etapa de evaluación? Todo eso ya se ha explicado acá en diferentes presentaciones. Dice, el contratista desarrolla el programa de trabajo. El contratista pues normalmente es una multinacional que supuestamente debe tener experiencia en exploración y producción. Se hace parte de las obligaciones del contrato con autonomía y responsabilidad exclusiva. Entonces, aquí en este caso ya se sabe que no era como en el contrato de asociación donde Ecopetrol, donde la asociada estaba en obligación, una vez que se hiciese un descubrimiento ya comercial, declarado comercial y que se iba a desarrollar, Ecopetrol tenía que entrar de a huevo. Tenía que entrar de a huevo a la etapa, a participar en todos los costos y reembolsarles también lo que hubieran incurrido de ahí para atrás en exploración. Y a participar, de acuerdo con la ley, 40% para Ecopetrol, 40% del asociado y 20% de regalías. Todo eso se tumbó con la ley 1760 del 2003, que crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y establece un nuevo modelo de contrato de concesión. Siempre tengamos bien claro las dos leyes claves. La 2310 de 1974, gobierno de López, abolición del contrato de concesión y se crea el contrato de asociación. Luego la 1760 del 2003 en el gobierno de Uribe, acaba con el contrato de concesión, de asociación, y ya viene el de nueva concesión o contrato EIP, que es el término más normal que ellos usan, para no estar pronunciando la palabra concesión, que suena muy... Hay algunos que lo ven como muy colonialista. Espero que les quede claro esos escenarios, ¿no? Dice, de estos tipos de contratos, ¿cuántos se han firmado hasta la fecha? Es mi pregunta, incluyendo los de Ecopetrol a partir de la posesión del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto del 2022. Respuesta, la Agencia Nacional de Hidrocarburos no ha suscrito contratos de exploración y producción de hidrocarburos desde el 7 de agosto del 2022. Acuerden que de ahí para atrás, así no hubiesen rondas, se daban contratos, es decir, siempre están necesitando, porque eso es una industria que debe tener un movimiento. Este recibió, luego vendió, luego se unió con este, luego el otro se fue. Todos los movimientos que requieren contratos nuevos. Prácticamente así como la está dejando el doctor Petro, no, esa libertad ya la perdieron. Dice, hasta la fecha de emisión del presente escrito, ya no se ha firmado ningún contrato. Sin embargo, se han formalizado diferentes convenios de explotación con Ecopetrol. Los convenios de explotación con Ecopetrol es de que Ecopetrol pues ya tiene cierta cantidad de bloques, ya por tradición, más los que ha participado en la ronda, porque pues la idea de esa ley era crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos de la 1760, era crear la Agencia Nacional y extender a Ecopetrol de ese trabajo de administrador y colocarlo como un jugador pues independiente. Entonces Ecopetrol también participa normal con las multinacionales en la ronda. Entonces, tiene sus bloques, ¿no? Lo que llama aquí convenios de explotación es que Ecopetrol en un momento dado puede descubrir algo o ya un campo viejo, entonces dice, llega una empresa, apareció una empresa, normalmente casi todas vienen del norte, de aquí, casi siempre son las mismas con los mismos, ¿no? Ya saben cuáles son, sabiendo que el planeta Tierra es tan grande, ¿no? Entonces ellos vienen y se asocian y
y explotan un campo, ¿no? Eso es muy normal, eso se ve en toda parte. Entonces, esos contratos sí los pueden lo que llaman incremental, una producción incremental, que el campo estaba produciendo cierto valor y lo van a incrementar. Entonces todo eso, esa producción incremental se hace por medio de esta contratación, por este tipo de convenios de explotación, solo con Ecopetrol. Las otras las otras no tienen derecho a nada. Normalmente es muy claro, solo Ecopetrol. El otro tipo de contrato que firman es el EEA, que es para ya hacer pozos de investigación, que según veo tampoco los están otorgando, ni siquiera de investigación. Entonces solamente, queda claro, ¿no? Solamente están otorgando el gobierno Petro convenios de explotación, así llaman. Es producciones incrementales donde Ecopetrol va a recibir una parte y el asociado que llegue va a recibir otra. Otra pregunta que yo hago: de haberse firmado algún contrato, solicito mi informe, tipo, modelo de contrato, empresas firmantes, fecha de la adjudicación del contrato, nombre de la cuenca, bloque, campo petrolero si ya existe, departamento, municipio, etc. 5. Entre renglones una explicación en qué consiste dicho proyecto de exploración o de lo que sea, ¿sí? Porque habrá muchos tipos de contratación que de pronto uno no está enterado, o mi audiencia no está enterada, y que pues a ver si me lo explicaban, pero según ellos no se tomaron la molestia, porque dice aquí en la respuesta, como se indicó en la respuesta del literal B, la ANH no ha suscrito contratos de exploración y producción de hidrocarburos desde el 7 de agosto del 2022 hasta la fecha de emisión del presente escrito. Cordialmente, Carolina Hernández Ordóñez, experto código G3 grado 04, atención al ciudadano, vicepresidencia administrativa y financiera, con cédula de ciudadanía 52.885.306, anexos no aplica, aprobó no aplica, revisó Lady Estela Herrera Ayos, gerente de promoción y asignación de áreas, proyecto Samir Quiñones Murcia, componente jurídico, vicepresidencia de promoción de asignación de áreas. Entonces, como ustedes se den cuenta, estimada audiencia, esto es un documento claro que nos está ratificando de que el gobierno Petro no ha firmado contratos a partir de la fecha. Entonces, ya para terminar, hay que aclarar unas cosas, ¿no? Eso ya es una promesa de campaña, y pues la pantalla que le da el gobierno Petro es de que es por ambientalismo, pero esa pantalla no sirve de mucho, sabiendo que hay muchos países que han ido a las reuniones de las Naciones Unidas, del Protocolo de París, de Kioto, del de Río de Janeiro, etcétera, y todas las reuniones que han hecho para imponerse metas al 2030 y 2050 sobre emisión pero más sin embargo esas metas ninguno las ha podido alcanzar, y los países siguen produciendo, y obviamente que en el gobierno Petro pues menos que ha hecho, porque las cifras ya hoy en día, lo que es para las emisiones de carbono, etcétera, lo que se está controlando son emisiones de carbono, es lo que es de aclarar, no producciones, porque vuelvo y les digo, lo que Arabia Saudita, Estados Unidos producen como que de a 10 millones de barriles cada uno por día. Imagínense, nosotros acá con una producción tan pequeña hablo de la Ecopetrol, 450.000 barriles, y ya entonces vamos a dejar de producir una harinita que nos está ayudando para lo que es la estabilidad, no por el saqueo de petróleo, sino por el producto manufacturado, sean plásticos, más que todo en combustibles, la industria de los plásticos, etcétera. Sí, eso lo necesita el país para su crecimiento. Eso no es solamente para combustibles fósiles como que el señor Petro.
Entonces, la causa principal no es esa, no es por el asunto ambiental, porque, como les digo, todos los que van a esas reuniones, esos países, todos siguen produciendo su petróleo normalmente. No lo digo tanto por Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco se ha adherido a esos convenios, más sí los demás países que participan. La causa principal es porque esas empresas que están ahí agarraron a repartir y a repartir bloques como lote de engorde, ¿sí? A cualquiera que llegaba le dieran el bloque, que tuviera una platica y que colocara una empresa de garaje, fuera en Toronto, donde fuera. Muchas empresas que no tienen ningún recorrido, yo tengo el listado, de crear comercialidad de campos, de que no son comerciales, etcétera. Eso lo volvieron un burdel. Es la realidad. Eso la Agencia Nacional de Hidrocarburos volvió eso un burdel, entonces, y tras de eso sin descubrimiento. Reciben dinero, toneladas de dinero, y no dan resultados. Entonces, en mi propia opinión, pues obviamente al no dar resultados, pues ya tienen 300 bloques, no dan resultados de un descubrimiento que sea decente, por decir de 500, 1000 millones de barriles. Pues entonces la realidad no, ahí no se está haciendo nada, solamente están buscando lotes de engorde, porque es un lote de engorde, es decir, que les den el bloque y por X o Y viene otro, o lo colocan en la bolsa de Nueva York o de Toronto, empiezan a especular de que descubrieron esto, descubrieron lo otro, para ganar ese dinero mal habido, que es dinero de holgazanes, ¿no? Valorizarse en la bolsa. Ecopetrol, qué pecado, lástima que lo hubieran vuelto así, después de que era una empresa social, la volvieron un elefante blanco, ¿no? Le cambiaron hasta el objeto social, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues, obviamente, se ha prestado para todas estas irregularidades. Tanto de que lo que se perdieron de regalías en los territorios fueron a parar, eso fue a parar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, toneladas de dinero que pues mantienen calladitos, ¿no? Más por todo tipo de conceptos, no solamente por derechos por precios altos, sino hay unos que entran con un porcentaje en la producción que lo recibe la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hay unos que tienen que pagar derechos de subsuelo, es decir, hay una cantidad de dinero que le entra a esta agencia que es plata de bolsillo del gobierno de turno, ¿sí? Y de sus contratistas. Entonces ahí va todo el dinero. Entonces ahí no hay, eso sí no es nada democrático, nada, porque ni siquiera lo usan para generar empleo. Entonces esa es la realidad, estimada audiencia, como yo veo las cosas. No se van a otorgar más contratos porque no están dando resultados, las empresas no han dado resultados tangibles en 20 años de la creación de la ANH. Vuelvo y les digo, ley 1760 del 2003, lleva 20 años, no han dado resultados tangibles. Cualquiera puede mirar que la producción por la modalidad de ese contrato de nueva concesión o contrato EIP no pasa de 200,000 barriles por día. Pues hay unos que están felices porque están produciendo márgenes de 30,000, 40,000, 20,000, empresas de esas que están bajo esa modalidad. Pero el resto no. Esos son unos poquitos que están produciendo en ese margen, el resto no. En realidad, lo que el señor Petro, si hubiera tenido una voluntad no sectaria, sería cambiar esa modalidad de contratación y depurar la industria del petróleo, de hacerla, sacar esos monopolios de Estado de Ecopetrol, donde prácticamente nunca se ha permitido la libre competencia, sino cuando llegan las multinacionales a descubrirles el petróleo para dejárselo luego a Ecopetrol. Entonces, la iniciativa privada, eso es lo que produce el estatismo, la libre competencia, más algo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, pero a la larga pues ellos sí crearon una ley antimonopolio, y luego ya vinieron las empresas independientes. Por eso allá en Estados Unidos hay cantidades de empresas que producen petróleo, gas, que solo refinan, y esa es la base de la economía de ellos. Prácticamente un petróleo barato, importan, exportan, refinan,
es el mayor productor de gas natural en el mundo. A nosotros nos tienen aquí así con el modelo colonialista extractivista, no solo de la clase que nos ha gobernado estos 200 años, sino también obviamente el señor Petro, que llegó con la misma ideología, pero ya fue a acabar con los contratos con el pretexto de la transición energética. Entonces, estimado audiencia, espero que les haya quedado claro este anuncio que les hago. Cada cual puede formarse sus propias opiniones de esta noticia, llamémoslo, pero como les muestro, no es de charlatanería, sino que es de algo comprobado, con documento. Muy amables, gracias. Estimada audiencia, como ustedes se pudieron dar cuenta en la presentación, ya el gobierno no está firmando sino contratos con Ecopetrol. Son contratos de explotación, donde Ecopetrol, pues obviamente está ahí. Ella siempre necesita que llegue alguien una empresa con tecnología y con capital, entonces llaman convenio de explotación. Se me estaba yendo ese convenio de explotación es lo que usa Ecopetrol. Toda la producción moderna, la que no es 100% Ecopetrol, la está compartiendo, la está adquiriendo así, por medio de contratos ya con esta nueva modalidad, ¿sí? Obviamente en un contrato E&P o contrato de nueva concesión, si Ecopetrol quiere participar, participa. Pero la empresa no estaba obligada ya como lo estaba durante la modalidad de asociación a asociarse con Ecopetrol. Si Ecopetrol decide, no, yo voy a participar con 20%, luego llegó el otro, pero recuerden que eso requiere un contrato. Si el gobierno Petro dice que no se firma más contratos, pues no se pueden hacer. Entonces, a la única que se le está permitiendo que haga esos contratos a Ecopetrol para que pueda sostener su producción de momento. Pero ya bloques nuevos, hay que aclarar, bloques nuevos no van a haber más, no se van a entregar más, no van a haber rondas, no van a haber asignaciones directas, como ya les expliqué en la presentación. Es cuando a cualquiera que llegue una empresa del norte, de aquí normalmente casi siempre son los mismos jugadores, entrégueme tal bloque, bla bla bla, y se lo entregan de una vez, ¿sí? Ya. Y de pronto ya estaba descubierto o no, o se lo compra una empresa, todo ese tejemaneje requiere una contratación. Ya eso no lo van a permitir más. Entonces, para eso era esta presentación, estimada audiencia, para aclarar ese punto, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, mi nombre es Julio César Vázquez Arango, soy ingeniero de petróleo de la Universidad de América, con matrícula 01871, del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo. Mi empresa se llama Oil and Gas Consulting and Investigation. Hacemos asesorías, consultorías e investigaciones en todo lo referente con la industria del petróleo, con libertad de conciencia, ¿sí? También hacemos ventas y evaluación de proyectos para la industria del petróleo y gas. Estoy muy agradecido con esas donaciones que me hagan, estimada audiencia. Con ese dinero es que yo me financio para poder mantener esta empresa, que como ustedes saben, esto requiere tiempo, preparación, no solamente llegar a hacer un video, sino hay que estudiar, y la parte técnica. Entonces eso era todo, de técnica, lo que ya la producción, la edición y la publicación, porque esto lo publico obviamente en las diferentes redes sociales. Entonces, muy amables por esas donaciones, querido público, querida audiencia de todo el mundo, de Colombia y del exterior, que aparecen en la red social LinkedIn. Gracias.
estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones. Y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving accounts here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.